noticia. Vamos a la siguiente información. Bueno, pues aquí algunas medidas súper importantes para que tomen en cuenta al estar en un interior en el tema del COVID. Digamos que nos ponemos un poco más en riesgo. Básicamente lo que van descubriendo con todo este año de investigación, año y medio de investigación, o año y pico, ¿no? De investigación sobre el COVID y el SARS-CoV-2 y todo esto, pues se van determinando, se van encontrando que donde hay más contagio es en interiores mal ventilados, ¿no? Y donde hay mucha gente. Entonces, han determinado que hay algunas medidas que podemos hacer, ¿no? Sí, bueno, un montón de científicos españoles, así les voy a decir un montón de científicos hicieron, digamos, 8 puntos que son necesarios o medidas que son necesarias para controlar, o más bien contra el COVID en interiores. Pero un punto que yo creo que es bueno explicar es cómo funciona en sí el contagio del COVID antes de irnos directo a las medidas. Y es, por ejemplo, se habló mucho de las superficies, pero dicen los científicos que o sea, no. Pues no, o sea, sí, límpiale, ¿verdad? Porque es bueno por seguridad, pero no es ese punto donde nos tenemos que clavar más, es más en la cuestión del aire. Básicamente cuando traemos tapabocas, nuestro aerosol sale por arriba, ¿sí? Se va a lo que es la parte de abajo y va a ir bajando poco a poco. Puede tardar minutos, horas, en ciertos ambientes puede durar muchísimo si hay mala ventilación. Entonces puede que tú digas, oye, es que es un lugar súper grande, están controlando mucho ¿cómo le dicen? La cantidad de personas que entran, pero con que hayan entrado 10, dicen, es como una alberca y tú echas gotitas de pintura en un punto. Todo se va a volver, por decir, azul, si tú le echaste gotitas azules. Exacto. Entonces, por eso es súper importante la ventilación, porque aunque tú dejes entrar a 10 personas, si 2 de ellas traían COVID y se quedaron un buen tiempo ahí. Y se quedaron un buen tiempo, pues ya pintaron todo tu aire de azul, ¿no? Ya te lo llenaron de COVID. Exacto. Y aunque tú no hayas tenido contacto, tú hayas ido 1 hora, 2 horas después al lugar, te puedes contagiar. De hecho, ponen el ejemplo de este experimento de los hurones, ¿te acuerdas? Sí. Que estaban completamente separados, solamente había un tubo y se enfermaron. Se enferma. Uno estaba enfermo, uno no estaba enfermo y a pesar de la separación y todo esto, pues por ese tubito circulaba el virus hasta que pues le llegaba al otro hurón. Entonces, bueno, ¿cuáles serían estas medidas? Bueno, la primera medida obviamente es el uso de la mascarilla y hay que saber cuáles sí son eficaces, cuáles no. No puede haber huecos en las orillas de la mascarilla con respecto a la piel o lo menos que se pueda, porque eso reduce la eficacia. Ellos dicen que hasta en un 50%. Sobre todo hay que tener este cuidado en lugares interiores compartidos, como en el trabajo, cuando vamos a un lugar como un supermercado o una tienda, ¿no? Exacto. Por otro lado, se debe promover, según dice esta medida, las actividades en el exterior de preferencia. O sea, facilitar el uso de parques, jardines, tratar de ir a este tipo de lugares, incentivarlos un poco más donde hay una terracita o donde hay este tipo de lugares, ¿no? Para que pues se promuevan más. Si tú sabes que hay un centro comercial o un mercado que no está cerrado, pues evidentemente hay muchísimo menos riesgo que un lugar abierto. Entonces, eso sería también importante tomar en cuenta. Y el punto 3 es cuidar muchísimo en los lugares interiores que haya ventilación del aire del exterior de manera continua y que esté fluyendo para que aunque se te metan 2-3 personas que no sabían que traían COVID, que no te quisieron decir, no te, digamos, te carguen el aire, ¿no? Con el virus. Fíjense, el siguiente dato se me hace súper interesante para medir qué tanta posibilidad de contagio hay o no. Dice, se ha de medir el CO2 en interiores para verificar si la ventilación es adecuada. El CO2, o sea, lo que expiramos, digamos, ¿no? Lo que sacamos a la hora de respirar, pues lo emitimos junto con los aerosoles, ¿no? Entonces sacamos el CO2, ¿no? Y al exhalar, ¿no? Sale el CO2 y si está saturado el CO2 donde tú estás, obviamente es un indicador de que no hay buena ventilación. Hay mucho CO2, malísima la ventilación. Entonces es una manera muy sencilla de medir, por ejemplo, el metro, el camión, el centro comercial, ¿no? De determinar
qué tanto problema hay ahí, ¿no? Y bueno, otro punto es tener la tecnología de limpieza del aire. Ya hemos hablado de estos filtros del EPA, por ejemplo, que son muy eficaces para eliminar estos aerosoles que emitimos. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado sobre los filtros que utilizamos en cuestión de lugares cerrados, si tenemos un negocio o no, que si no vamos a poder tener ventanas abiertas todo el tiempo, pues tener estos filtros. Fíjense lo que dicen también este grupo de científicos. El punto número 6 dice: se ha de prestar especial atención a los centros educativos. Son espacios con las características que propician los eventos de supercontagio. Muchas personas, muchas horas diarias y la ventilación muchas veces deficiente. Entonces, cuidado con esta idea de que quieren regresar a clases inmediatamente. Cuidado porque pues básicamente lo que dicen tiene la característica, una escuela, un salón de clases, la característica de supercontagio. Mucha gente, muchas horas y poca ventilación. Oye, pues es poquita gente la que va a esa escuela. Está muy bien ventilado. Pues bueno, o sea, hay poco riesgo. Pero eso, pues ustedes por favor tómenlo en cuenta, ¿no? Otro punto es que todos los gobiernos ya tengan ciertas normativas, ciertas reglas para lugares de interiores compartidos, entre ellas por lo menos el límite de CO2 de entre 700 a 800 partículas por metro. Se está pidiendo que se haga campaña informativa en cuál y dónde están los riesgos para que podamos también entender bien esto y pues administrar bien nuestros riesgos, saber dónde es de cajón la mascarilla o incluso hasta la doble mascarilla, ¿no? Si estás constantemente en un lugar cerrado con muchísima gente, pues ya tú puedes medir, ¿sabes qué? Este es un lugar con mucha probabilidad de contagio. Estoy en un lugar con casi nula posibilidad, pues ya tú vas midiendo. Pero lo importante es que se actualice a la gente en cuanto a información. Hay mucha gente que todavía pues tiene información de hace 6 meses y pues todos ustedes, los que estamos aquí en la comunidad, vimos y fuimos midiendo y fuimos entendiendo esta situación poco a poquito. Si van y revisan los videos de hace 6 meses, pues había muchas dudas en muchos temas, pero todo eso se ha ido aclarando con el tiempo. Entonces es importante la información para pues terminar con el problema, ¿no? Y pues bueno, esos son los puntos sobre el cuidado de lo del COVID en interiores. Decir que fueron más de 100 científicos o 100 y pico de científicos españoles que se reunieron para llegar a este acuerdo, que esto me parece lo pone en la revista Nature, ¿no? El artículo completo me parece, no estoy seguro si lo pusieron ahí. Sí, el estudio se llama El coronavirus está en el aire, hay demasiado énfasis en las superficies. También se ha dicho que la OMS se tarda mucho en dar la cara, en dar la información, bastante, lo quiere estudiar, se tarda, lo piensa. Y bueno, estos nada más son científicos de todo tipo. Estamos hablando desde virólogos, ingenieros, ciencias del ambiente y medicina. Y de hecho le mandaron una carta a la OMS diciéndole, o sea, agarra la onda, hay que enfocarnos más que nada en los interiores y en cómo las personas pueden ser más eficaces para que no se junte el COVID en interiores. Esto también te pone a pensar, por ejemplo, en los transportes, ¿no? Que tanto se dice aquí en Nuevo León que nadie se contagia en el transporte, cuando sabemos que pues hay camiones aquí públicos que ni siquiera se abren bien las ventanas, están cerradas porque tienen clima. Pero, entonces, ¿cómo mantienes el flujo de aire? Sí, tenemos que, se tiene que informar bien. La Organización Mundial de la Salud nos dejó mucho a deber, sinceramente. O sea, le faltó agilidad a la hora de informar y todo esto. Pero esto también puede cambiar. Al final de cuentas, todo es mejorable. No habíamos tenido un evento de esta magnitud en estas épocas. Y bueno, fuimos superados por mucho por esta pandemia, pero también ya estamos agarrando ritmo y estamos entendiendo este tema. Y bueno, pues Y un punto interesante, yo creo que pues la única manera que lo aprendimos es viviendo una pandemia, es que te das cuenta que los estudios científicos que nos ha metido el mal Hollywood llevan su tiempo. Y que a lo mejor al principio te dicen algo, pero las cosas cambian. Y hay que estar al tanto de lo que está pasando porque a final de cuentas nos afecta. Dice Joe Silver, comentario, voy volando de Fiji
a Los Ángeles, al aeropuerto de Los Ángeles y después a México. Pepe, llegando a México, te envío el estudio de los contagios de transporte público, viéndolos desde el avión. ¡Ay, cañón! Buenísimo, Joe Silver. Pues te mandamos un saludo y fíjate que pues estamos bien interesados en poder analizar este estudio porque pues en México ya se quieren regresar a clases y la preocupación son dos cosas. Es el tema de los salones, que se ventilen, pero el otro tema preocupante es el transporte público, ¿verdad? O sea, muchos pues no, pues sus papás no los pueden llevar en el auto, no tienen auto, lo que sea, van a tener que aventarse el metro, el camión, lo que sea, y o tiene las características del supercontagio que dicen precisamente estos científicos españoles. Entonces, pues hay que estar atentos a eso. Muchas gracias, Joe Silver, que tengas un excelente vuelo. Y no sé si ya estamos al 100 con esto. Sí, ya. Sí, buenísimo, pues. Entonces vamos a los números. A los números, que otra vez hay buenas noticias y malas también.